Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Buenas noches familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 30 de abril, último día del mes de abril del año 2026 del Señor. Estamos en Prevenir Salud, un programa preparado para usted y para su familia, para mejorar la calidad de vida. Aunque a usted le parezca que a veces no hablamos de los órganos, no hablamos del riñón, no hablamos del estómago, no hablamos de la vesícula, pero hablamos de la salud mental, que a veces es mucho más importante. Y sí hablamos también de otras situaciones que son tan importantes. Estamos en nuestro programa 1551, en la Semana Mundial de la Inmunización, y del 25 de abril, que ya ha pasado, hasta el 2 de mayo, es la Semana de la Vacunación en las Américas. Por eso es necesario que usted tenga a mano su carnet de vacunación. El gobierno le da 20 vacunas para distintas enfermedades. Por lo tanto, es necesario vacunarse las embarazadas, sobre todo para la gripe, vacunarse los niños, vacunar los ancianos. Nos vacunemos todos y vamos a tener muchas menos camas ocupadas en los hospitales. El día primero es el día de la Constitución Nacional de 1853 y el 1 de mayo, como ya sabemos, locro, empanada, asado, aunque sea de falda, pero alguna cosa linda comemos, porque es el Día del Trabajador. Pero también tenemos que saber que fue a costa de sudor y lágrimas, porque hace más de 100 años trabajaban el abuelo, el nieto, el padre, la madre y todos los hijos. ¿Cuántas horas? 16 horas, de 12 a 16 horas. En Chicago, el 1 de mayo de 1840, no, un poco antes, deciden que van a hacer una huelga. Pararon más de 5.000 negocios, sobre todo fábricas, y salieron a la calle a pedir 8 horas de trabajo y que les dieran la comida, porque tenían que hacerse la comida mientras estaban trabajando, porque trabajaban de sol a sol. Entonces, mataron y llevaron a la horca a 3 periodistas, a un carpintero y a un topógrafo. Por eso son los mártires de Chicago, porque estaban en eso de querer acompañar a sus hermanos trabajadores. O sea, que también tenemos que recordar que no fue gratis el hecho de que fueran 8 horas de trabajo. El 1 de mayo también es Vesak, que es lo que distingue a los budistas, que dicen paz, amor y compasión. Deberíamos aceptarlo nosotros también, porque nuestra religión, si somos católicos, pide lo mismo. El día 2 es el Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar. El día 2 también es el Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante. El día 3 es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El día 3 también Día de la Risa. Hay taller de risa, ¿usted sabía? Aprendamos a sonreír y a reírnos, a veces de nosotros mismos. Yo me río muchas veces de las cosas que hago. El día 4 es el Día Internacional de los Bomberos. No solamente porque tenemos otra fecha acá en Río Tercero, que es de los bomberos voluntarios, pero
el día 4 es el Día de los Bomberos mundialmente. Y yo, hoy tenían una reunión, por eso no han venido, pero yo quería saludarlos porque para mí los bomberos son sumamente importantes. Los bomberos salvan vidas, los bomberos lo hacen desinteresadamente, nuestros bomberos son voluntarios, no cobran absolutamente nada y van a todas partes. Ellos sienten la bocina y salen corriendo y dejan todo lo que tienen que dejar. Es lo mismo que para nosotros los obstetras, que aunque estemos en una reunión, en una fiesta, en un cumpleaños, cuando nos avisa que tenemos una parturienta, dejamos todo y nos vamos a la clínica. Los bomberos hacen lo mismo. El día 5 es el día del amor. Doy y me dan amor, pero tengo que empezar yo a dar amor. El día 5 es día del celíaco, que es una intolerancia al gluten del trigo, de la cebada y del centeno. El día 5 también es el día de la hipertensión pulmonar, que a veces puede llegar a tener un infarto a causa de la hipertensión pulmonar, porque va a afectar al ventrículo derecho. El día 6 es el Día Mundial de la Salud Mental Materna. El día 6 es el Día Mundial de la Filatelia y el día 6 es el Día de Santo Domingo Sabio. Todos creemos que Santo Domingo Sabio era una persona grande. Santo Domingo Sabio murió cuando tenía 14 años, a punto de cumplir 15. Era sumamente piadoso y decía, morir antes que pecar. Así que Santo Domingo Sabio era alguien sumamente piadoso y estaba buenísimo. Era una criatura angelical. Muy bien, ahora vamos a continuar con Prevenir Salud después de un corte. Biodanza, música, emoción, movimiento, encuentro, los martes 20-30 horas. ¿Dónde? En Ensueños, Spa Yoga, Maipú 261. Facilita Karina Reyes. Teléfono 3571-592730. Registro PUN 1618. Esperamos tu llamado. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 684177. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Clubhouse, Resto Bar, en España 145, los mejores lomos y burger. Enviamos viandas a domicilio gratuitamente y un menú diferente todos los días. También comida vegana. Teléfono 64 96 59. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica. Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571-421-736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti.
Continuamos con Prevenir Salud y tenemos el lujo de tener acá una persona a quien yo respeto mucho. Respeto sus ideas, respeto su manera de ser, respeto sus pensamientos, que muchas veces me los transmite y yo lo hago mío, yo se los robo. Le robo los pensamientos que él me dice y yo se los robo. Si le gusta a él o no le gusta, no importa, en total yo se los robo lo mismo. El doctor Aldo Egidio Bustos, traumatólogo. El gusto de tenerte conmigo. Qué placer el mío, realmente me siento muy honrado de que me hayas invitado y las expresiones que decís son mutuas. Te quiero muchísimo, te respeto más. Bueno, vamos a hablar un poco, porque ¿Qué tema? Vamos a hablar un poco de lo que es tu profesión y de un tema muy urticante, que es el poner una prótesis de cadera, la fractura de cadera de un anciano, porque generalmente son los ancianos los que sufren la ruptura de algún hueso y que hay que cambiar la cadera. Sí. Bueno, la fractura de cadera, como el nombre lo dice, se fractura en la parte proximal, o sea, la más cercana al cuerpo del fémur, la más cercana al cuerpo del cuerpo, o sea, el cuello del fémur. Que tenemos la cadera y la cadera está formada por una cavidad y la cabeza del fémur. Y esa fractura puede ser dentro de la cápsula de un capuchón que tenemos que envuelve la cavidad, la cabeza y el cuello, que se llaman fracturas mediales, y las otras se llaman laterales, pero son fracturas de cadera. Generalmente se da en pacientes mayores. Cuando hablamos de prótesis de cadera, hubo osteosíntesis de cadera, no siempre hay que poner prótesis. Son pacientes adultos mayores. Y cuando digo mayores, en general son pacientes de más de 70 años. Ahí llevan a la delantera jóvenes, las mujeres. Todavía, jóvenes. No, pero desde ahí para adelante. O sea, las estadísticas de la fractura de cadera las tomamos en ortopedia y traumatología. Se habla siempre antes era de 65, ahora son de 70 años en adelante, o sea, para gente adulta mayores. Y la gente a veces no toma noción de la frecuencia. La fractura de cadera, tenemos que la fractura de cadera, el 95% de las fracturas de cadera de más de 70 años son traumáticas en el 100% de los casos, de los cuales de ese 95% son por caída de la misma altura, ¿no? Y a veces existe la creencia de que, no sé si te ha pasado escuchar, de que se fracturó, primero se fractura la cadera y después se cae. Sí, así dicen. Sí. No es así. No, bueno, es una creencia magnificada, no quiere decir que no lo sea. El 95%... Por eso te reíste cuando yo te... Sí, porque el 95% de las fracturas de cadera son por caídas de su misma altura. Y el 90% de esas fracturas son por el traumatismo del paciente al chocar el suelo. La creencia es que se quiebra la cadera y después se cae. Sí. Eso ocupa menos del 10% de las fracturas de cadera. ¿Y por qué ocurre? Porque esa persona pisó mal, se resbaló, se llevó por delante, porque entre las medidas de prevención está que la gente mayor debe evitar una serie de cosas
que por costumbre están en la casa, pero llegan un momento en que son peligrosas. Sí. Una alfombra, por ejemplo. Entre ellas. Entonces, pero a veces en cosas más cotidianas, como por ejemplo el levantarse del inodoro, o el usar el inodoro o el bidet, trae consecuencias. En esos pacientes que son añosos, que tienen alteraciones óseas, osteoporosis, por ejemplo, es un hueso debilitado, y al querer levantarse, el brazo de palanca que hace es mayor al que está. Entonces, de ahí viene que entre las prevenciones, cuando tenemos y tratamos pacientes, ya sea por osteoporosis, añosos, les sugerimos que en el baño o en los lugares en donde es más que no hay tanto espacio, se le ponga empuñaduras al lado del inodoro para bañarse, para que tenga, que no termine una queriendo... silla. Sí, que a veces terminan queriendo agarrarse de la cortina en su desesperación porque se resbala. Bueno, después si quiere podemos hablar de cómo prevenir ese tipo de cosas. Pero terminamos de hablar de esto, de que las creencias, como toda creencia, cuando las circunstancias, hablando ya no solamente de traumatología, cuando las creencias en general, hay un hecho de cualquier índole, cualquier circunstancia, que le dé valor a lo que nosotros creemos, porque las creencias son cuestiones nuestras, internas, y le damos asidero a eso externo, a esa circunstancia, la tomamos como propia. Y la validamos de tal forma que terminamos creyendo que la realidad es esa. De ahí viene, por eso te decía, con mucho respeto, es una creencia de que toda la fractura de cadera primero se quiebra y después se cae. Porque no es así. No, o sea, no todos los casos, son mínimos los que ocurre eso. Siempre es por caída. O sea, que ¿es una cirugía que tiene riesgo? En general, partamos de que cualquier cirugía, todas las cirugías tienen un riesgo. De ahí viene que cuando cualquier cirujano tiene que intervenir a un paciente, aunque sea mínimo, pedimos una serie de estudios y entre ellas la valoración cardiovascular. Y entre ellas también está el hecho de que va a ser sometido un paciente añoso a una cirugía de una circunstancia que es la fractura de cadera. No nos olvidemos que la fractura de cadera es una emergencia crítica de vida. Estamos hablando de emergencia, que no es urgencia, porque a veces confundimos. Una urgencia es una actitud de rapidez, de accionar rápidamente, pero no es emergencia. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de la inmediatez, porque es una amenaza de vida. Y así es que el tratamiento, que más del 95% de las fracturas de cadera son quirúrgicas. ¿Por qué? Y que la cirugía no es lo más importante, porque todos creen que, a ver, cualquiera puede operar bien, y no está en que el tratamiento vaya a ser exitoso porque se opere bien. Usted sabe que yo tengo el concepto de que a veces los argentinos somos muy exitistas y nos cuesta trabajar en equipo. Y el traumatólogo que se precie de tal y que asuma la responsabilidad de operar una cadera, tiene que, y en general los traumatólogos lo tenemos en cuenta, pero a veces el medio y la situación de nuestro país y conceptos políticos, sociales, es que no podemos llevar a cabo lo que debería ser y que podría corresponder a la definición de la fractura de cadera, de que hablábamos de una emergencia crítica. Porque
el tratamiento quirúrgico, para ser exitoso, no solamente lo tendríamos que operar antes de las 48 horas, Ajá. que normalmente por diferentes causas sociopolíticas no se cumplen. Claro, Estamos porque lejos, hay que esperar que venga la prótesis, Y una toda la semana. burocracia de trámites que hay que hacer para llegar al día de la cirugía. Y se entra a complicar para el clínico, que tiene que mantener y mejorar a ese paciente, compensarlo, la gente de terapia intensiva, los cardiólogos, los familiares. anestesistas, y después de la cirugía, aparte necesitamos que haya el equipo real, que no es el cirujano solamente. El cirujano es un elemento más del equipo que debería tener en cuenta la cirugía y el posoperatorio, incluida y la educación que uno le da a la familia posquirúrgica de cadera. Porque después de la cirugía tiene que intervenir el clínico, el cardiólogo, pero también la nutricionista, el psicólogo. Lo que pasa es que a veces no lo cubren las obras sociales, o sea, entramos con una serie de dificultades y que alteran el resultado. Pero si desde el vamos partimos con varios días de retraso, los resultados suelen ser no acompañar con las estadísticas que manejan otros países. Y bueno, pero es que somos un país pobre. Pero está bien, pero insisto, yo escuchaba el otro día a un colega nuestro que hablaba de las dificultades de las obras sociales que tenemos, concretamente del PAMI y del APRO, y hay dificultades para conseguir ese tipo de... Muy difícil. Y ahora está más difícil que nunca. No sé si ahora, pero desde que yo recuerdo más de 45 años operando caderas, siempre hubo, siempre ahora. Siempre Pero ahora tuvo está eso. peor que nunca porque están... Independientemente del gobierno en sí, hay conceptos básicos en nuestra estructura sanitaria que dejan mucho que desear. Porque a veces para el resultado obtenido necesitamos del esfuerzo del médico, que pareciera que lo quiere. No es que el médico esté desesperado por operarlo, es que sabe Está que se desesperado complica, por... porque sabe que se va a complicar. Entonces, lamentablemente, le doy esta estadística. La fractura de cadera, hay más de 250 fracturas de cadera por cada 1000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. Mucho. Es una barbaridad. En la Argentina, por año, se hacen más de 35 a 40.000 reemplazos de cadera, por fractura de cadera. Entonces, es muy alta la estadística de esto, y sumamos el costo económico que tiene, que es innecesario. Si nosotros operáramos la cadera cuando corresponde, nos evitaríamos mínimo 10 días hasta que llegue la prótesis, contrafunción, o sea, para mantenerlo estable ese paciente, cuando antes de la semana debería estar en su casa. Claro. O sea, es una decisión que el cirujano dice que hay que operar, pero que muchas veces no es por su culpa, porque la gente cree que el cirujano lo quiere operar rápido porque gana más, porque, bueno, no sé tantas cosas, ¿no es cierto? Y se deja estar, y cuando, o sea, siempre la culpa la tiene el médico, de que las cosas no se hagan como ellos quieren, pero no es así. Permíteme decir que no siempre toda la culpa es del sistema. A veces, muy raras veces, pero existe. Y quiero comentarlo esto. También hay un egoísmo de parte de algunos familiares cuando llega la hora de decidir operar un paciente de fractura de cadera, añoso.
Y generalmente, y quizás para solucionar la decisión que tienen que tomar los familiares, porque existe siempre, hay cierto egoísmo de los familiares. Y yo me tomo el trabajo de estudiarlo a eso porque se es egoísta. Y es por no sufrir. Y cuando yo le planteo a los hijos que tienen que decidir la cirugía y algunos dicen no y la otra mitad dice sí, y el que dice no hay que explicarle. Y me han dicho, ¿pero por qué egoísta? Y le digo, porque sos egoísta porque vos estás en función del sentimiento. Y por supuesto, no quiero que sufrir. Claro, y ahí viene el egoísmo. ¿Por qué no querés sufrir? ¿Querés que sufra tu vieja, tu viejo? Hay cierto egoísmo que lo hacemos para no sufrir, no tomamos la decisión de que ese paciente añoso y que demora, porque a veces son decisiones de los familiares que se demoran en la decisión de tomarlo, cuando está sufriendo y va a sufrir horrores, porque ese paciente se va a escarar, porque no se puede mover, no se puede, y aunque tenga toda la asistencia, es muy difícil. Y entonces cuando lo ven sufrir muy mal, que ya están escarados, vienen y ahí sí, dice, doctor, quiero que opere. Y ahí el médico le dice, bueno, ahora ya es tarde, porque está infectado, porque tiene úlceras, escaras. Entonces, como servicio me gustaría dejar este mensaje que si el médico le dice que la única solución es quirúrgica, no se sientan mal en la decisión de aceptar eso. Es duro, pero nos pasa como ser humano. Gracias. Gracias porque es así. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Por favor, es un gusto para mí. Muchas gracias. Continuamos con Prevenir Salud. Y esto, y la verdad que me quedé pensando, qué fuerte que debe ser el deseo de muchos jóvenes en Río Tercero para poder quedarse acá en la ciudad. Y juro que percibo que sienten una enorme frustración de buscar y de no encontrar. Pero aún más duele sentir que la única salida que tienen es la terminal de ómnibus de la ciudad. Tenemos un potencial enorme, pero hoy sin oportunidades reales para las nuevas generaciones. Nos estamos quedando sin el motor de lo que es la juventud en la ciudad. Y ojalá que pronto dejemos de intentarlo y empecemos a concretarlo. Porque gente y jóvenes con ganas es lo que sobra acá en la ciudad. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Equipo de oncología del doctor Sergio Rodríguez. Equipo que desarrolla, investiga y trabaja sobre las enfermedades oncológicas y el tratamiento del cáncer desde hace 20 años. Actualmente conformado por la oncóloga clínica, doctora Patricia Hernández, la oncohematóloga, doctora María Laura Jury, la psicooncóloga, licenciada Judith Rodríguez, y el doctor Sergio Rodríguez, encabezando este grupo al servicio de toda la población de Río Tercero y toda la región. Bar Tano, Resto Bar, un lugar diferente para compartir un café, una picada o una cena con amigos en sus 2 direcciones, Libertad 431 y San Martín 295, frente a la cooperativa. Delivery 50 3400.
Continuamos con Prevenir Salud y tenemos la dicha de tenerlo al doctor Marcelo Corte, a quien yo quiero, respeto, porque cuando yo todavía trabajaba y necesitaba su ayuda y necesitaba su consejo, jamás dejó de dármelo. Porque a pesar de que él es mucho más joven que yo, tiene mucho más conocimiento que yo. Entonces yo acepto eso y acepto cuando algo tengo que consultar. ¿Y a quién consultaba? A Marcelo. Y Marcelo era quien me ayudaba y siempre me respondió. Así que yo tengo que agradecerte, Marcelo Corte. Bueno, no, por favor. Porque siempre estuviste a mi lado. Bueno, pero es lo que debemos hacer. Entre colegas siempre nos tenemos que apoyar y tenemos que estar trabajando en equipo. Pero siempre trabajaste conmigo. Sí, sí, sí. Y te agradezco que también que me hayas elegido. Y me gustaba porque nunca me trataste mal, nunca, siempre una sonrisa, siempre... No hay por qué, claro. No. Pero hay gente que vos le preguntas algo y te gruñe, te ladra. Bueno, ahí tiene que ver la personalidad de cada uno, el carácter de cada uno, ¿no? Por eso te quieren las embarazadas. Bueno, supongo que sí. Yo me noto como que nunca he cambiado, que soy siempre igual. Siempre. Bueno, ¿las embarazadas son especiales? Sí, sin duda. Me va a meter un terreno acá que después está Sandra y yo te... Sí, la embarazada es especial porque yo siempre les digo que el embarazo produce un cambio hormonal muy grande y esos cambios hormonales trabajan a todo nivel. Yo por ahí le digo a la embarazada, decime el órgano que vos quieras, decime cualquier órgano y yo te digo, el embarazo cambia la función de ese órgano o actúa sobre ese órgano y de esa forma altera todo el metabolismo y también la parte emocional, psicológica, de su carácter. Bueno, por eso no me ¿Los quiero vómitos meter, en la ¿no? embarazada son psicológicos? Bueno, en realidad bien no se sabe. En realidad bien no se sabe. Hay unas cuantas teorías que ninguna se ha podido confirmar realmente que sea la causante de estos síntomas de náusea, asco, vómitos, por lo cual al no saber de dónde viene también es difícil tratarlas, porque al no saber por qué se origina no hay un tratamiento muy específico. Han salido algunas drogas nuevas, algunos medicamentos nuevos que andan mejor, que andan más o menos bien y que son paliativos. Pero son síntomas que son totalmente aleatorios porque cambian de un embarazo a otro en la misma mujer. Así tenga 3 o 4 embarazos, que no hay más mujeres con 3 o 4 embarazos, pero si hubieran 3 o 4 embarazos puede ser distinto en los 3 o en los 4 embarazos. Se decía que la parte psicológica y emocional está relacionada, como que en mujeres que tenían un embarazo no deseado, por ahí los síntomas eran más acentuados, más exacerbados, que podía haber algo psicológico, pero no es la única causa. Pero bien no se sabe. ¿Vos crees que las embarazadas durante su tiempo de embarazo, 9 meses, 8 meses o el tiempo que lleve, tiene alguna enfermedad especial que haga que pueda tener peligro el embarazo? En realidad siempre hay riesgo de perder algún embarazo o tener alguna complicación en el embarazo. Obviamente que los primeros 3 meses siempre son los más peligrosos para eso. Y después, a medida que el embarazo va transcurriendo, hay algunas patologías que pueden aparecer, de las cuales la más común es la hipertensión arterial inducida por el embarazo, lo que la mayoría conoce como preeclampsia. También puede ser diabetes gestacional, que es una diabetes que aparece por el embarazo y que después que termina el embarazo esa diabetes desaparece. No es que la mujer quede con una diabetes. Eso también puede complicar el embarazo. Bueno, puede haber infecciones, puede haber trastornos placentarios donde los bebés les cueste tener un buen crecimiento, un buen desarrollo, y eso por ahí hace que tengamos que sacar los bebés antes de tiempo, porque corren riesgo de no tener un buen crecimiento intrauterino,
Hay varias patologías, pero esas serían por ahí las más comunes. Ajá. En uno de estos días, el día 4, es el Día Internacional de la Salud Mental de la Embarazada. Ajá. Y por eso es que yo te estoy preguntando todo esto. Bien. Después de que tiene, por ejemplo, una mujer que estaba ansiosa por tener su bebé y al final queda embarazada y está chocha de tener el embarazo. Pero una vez que llega al parto, sufrió en el parto, sufrió en la cesárea, aunque a veces no da para sufrir tanto, pero se magnifican los dolores, se magnifican las molestias y comienza a tener rechazo hacia su bebé. Sí, bueno, ahí yo dividiría en dos rubros. Uno que es la depresión postparto, que es por un cambio hormonal importante, fundamentalmente, y me parece que puede haber otra cuestión que es relacionada al sufrimiento, a la mala experiencia que puede haber tenido en un trabajo de parto o en un parto que haya sido muy complicado, un parto que haya sido traumático, de muchas horas, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, o que hayan sucedido situaciones que no haya sido una buena experiencia. Eso a lo mejor genera también, pero no por lo general como un rechazo al niño, sino como un rechazo a lo mejor a un nuevo embarazo o a buscar un segundo hijo o otro hijo por la mala experiencia previa. Pero más que todo me parece que lo que es la parte de depresión y todo tiene que ver con los cambios hormonales. Yo te decía recién, antes que empezáramos del tema, que nosotros por ahí hacemos el diagnóstico, o la paciente nos comenta, porque viene el control postparto para ver cómo están los puntos, el postoperatorio, o para el control postparto, no postcesárea, postparto, y hablar de anticoncepción y de lactancia, bueno, y varias cosas, y por ahí te comentan esto, y generalmente uno tiende a trabajar en equipo y a no meterse donde no conoce mucho, entonces ya le asesoramos que haga una consulta con algún psicólogo, Con un psicólogo. o bueno, en algunos casos con algún psiquiatra, porque a veces necesitan medicación. Bueno, o sea, como que nosotros derivamos un poco eso, no hacemos esos tratamientos porque nos excede, no tenemos los conocimientos para eso, ¿no? Y aunque los tuviéramos, tampoco nos corresponde. No, por supuesto, no. Hay profesionales para eso. Hoy en día, antes te acordás que teníamos un bebé, ya sea por cesárea o por parto normal, vaginal, caldito de gallina, jamón crudo. Ay, era caro el Bueno, pero era el caldo de gallina, Sí. jamón crudo, huevo batido, pero el huevo batido con una sustancia alcohólica. Ah, sí, con oporto, con algo de eso. Con oporto, Sí. y ahí te batían ahí en la yema asquerosa y te la hacían comer porque eso te iba a bajar la leche, y bueno, esas cosas. Y te dejaban 10 días en reposo en la cama. No, ya, No yo ya había no viví todo eso, yo ya. Ya me tocó 3 etapas. Yo lo viví. Sí. No dábamos el alta al segundo o al tercer día. Era Sí, no, una eso barbaridad hacer eso. Sí. Yo cuando empecé a hacer la residencia en Río Cuarto, a las cesáreas las teníamos 5 días internadas. Ya al último no teníamos de qué hablar ya. Nos hacíamos amigos, nos hacíamos la familia. Ya pasaba y la saludaba porque ya no tenía. Y a los partos normales, 3 días. Un parto que a las 4 horas, 3 horas, la paciente ya está haciendo casi su vida normal, ya se bañó, come, qué sé yo. 3 días, ¿viste? Bueno, son cosas que después han ido cambiando, ¿no? Pero sí. ¿Y en cuanto a las vacunas? Bueno, la vacuna es siempre lo mismo. Digamos que hace 2 años que se ha agregado una vacuna que es la del virus sincitial respiratorio, que se coloca entre las 32 y las 33 semanas de gestación para
prevenir en el bebé las bronquiolitis graves, las bronquiolitis de cuadros severos. La bronquiolitis está producida por el virus sincitial respiratorio y que en los niños menores de 6 meses puede llegar a ser muy grave, muy grave. Chicos que necesitan internación y a veces con respirador, situaciones complicadas. Esta vacuna lo que haría es que la mamá genere anticuerpos, esos anticuerpos a través de la placenta se los pase al bebé y el bebé quede protegido por los primeros meses de vida para, si tiene alguna bronquiolitis, que no llegue a tener un cuadro grave, evitar las internaciones y los cuadros severos. Ese es el objetivo. Después seguimos con la vacuna, la triple bacteriana acelular, que yo siempre digo que es como un refuerzo de tétano y tos convulsa, que también sirve para el bebé, para proteger al bebé de la tos convulsa del recién nacido, que también es complicada, otra enfermedad ya hay tos respiratoria. convulsa ahora. Y sí, y también Han faltan aparecido vacunas, muchas enfermedades Sí. que ya parecían que no iban Sí. a volver nunca más. han aparecido. Bueno, esa vacuna se sigue colocando después de las 20 semanas de gestación, la vacuna antigripal también, todo con motivo de evitar los casos graves, ¿no? Evitar las situaciones graves. Y la vacuna de la hepatitis B, que son 3 dosis. Esas son las vacunas que siguen en el calendario de las embarazadas. Muy bien. Doctor, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Por nada. Y realmente me produce una gran satisfacción verte, estar con vos y que Gracias, vengas a igualmente. mi programa. Así que Igualmente. Me alegro de verte bien, hacía mucho que no te veía y me alegro de verte bien, como siempre te veo. Estoy bien, Fantástico. tengo 84 años. Perfecto, estás bárbaro, estás como cuando te conocí. Y Lucia, no sé, está bien. Está siempre bien. tengo un poco el pelo más blanco Bueno, es un detalle y también. ahora azul. Bueno, Y algo hay que hacer. Claro, sí, algunos cambios hay que hacer. Está bien. Algunos cambios hay que hacer. Muchas gracias. Por nada, un gusto. Continuamos con Prevenir de Salud. Biodanza, música, emoción, movimiento, encuentro. Los martes, 20-30 horas. ¿Dónde? En Ensueños, Spa Yoga, Maipú 261. Facilita Karina Reyes. Teléfono 3571-592730. Registro PUN 1618. Esperamos tu llamado. ¿A dónde vas? A lo de María, en Almirante Brown 1134. El teléfono es 684177. ¿Sabes qué es? Un lugar de reunión, donde se festeja desde el cumpleaños de los más chiquitos hasta el de la abuelita, o tu aniversario de casamiento, o si querés hacer talleres, acordate, lo de María, un lugar de reunión. Clubhouse Resto Bar, en España 145, los mejores lomos y burger. Enviamos viandas a domicilio gratuitamente y un menú diferente todos los días. También comida vegana. Teléfono 64 96 59. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica. Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti.
Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros la señora Sandra Maldonado, que es licenciada en psicología. Y bueno, vamos a hablar de temas que siempre vamos a continuar este año, igual que el año pasado. Vamos a hablar sobre la salud mental. Acabamos de hablar de la salud mental de las embarazadas. Estando bien nuestro cerebro, si lo podemos manejar a nuestro cerebro, vamos a estar bien. Ahora, cuando nos dejamos llevar por lo que nos parece que nos va a suceder, el cerebro nos lleva el apunte y se porta mal como nos portamos mal nosotros. ¿Es así? Así es, el cerebro, leía una vez un libro de Facundo Manes, este neurólogo tan reconocido, y decía que el cerebro necesita lo mismo que el cuerpo, los mismos cuidados que el cuerpo. Y cuando hablamos de eso es alimentación, hidratación, ejercicio, lo cognitivo, lo intelectual, mantenernos activos, mantenernos haciendo alguna actividad que sea recreativa y positiva, todo eso ayuda a la salud mental también. ¿Sí? Es que el cerebro, ¿por qué las personas mayores tienen problemas? Porque se estancan. Así está. Suele suceder después de la jubilación, que es todo un tema. Jubilopatía. Exacto. Pero la jubilación, que debería ser el júbilo, la alegría de poder disfrutar de todos esos años que trabajé y ahora estoy liberado, se transforma en una condena. Entonces, las personas que se jubilan tienen que estar pensando, bueno, a ver, ¿qué actividades voy a llevar a cabo? Porque mi cerebro se va a mantener activo en la medida en que yo haga cosas nuevas. El cerebro tiene que estar activo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No? Mire usted. Bueno, yo estoy activa siempre. Exacto. O sea, no pinto, escribo. La semana pasada, porque dijeron que yo había fallecido, leí una poesía de que le escribí hace mucho tiempo, que no es mi tiempo todavía. Todavía no. No es mi tiempo. Bueno, todavía. igualmente decían las abuelas que eso alargaba la vida, así que... Bueno, mejor. Por supuesto. Tenemos doctor adulto para rato, me parece. Para colmo pusieron mi foto donde estaba la foto de mi esposo. Qué horror. Claro, todo el mundo creyó que le preguntaron a mis hijos, le preguntaron a... ¿En redes sociales fue eso? Sí. Yo despedí a una amiga que murió. Y se llama Marta, porque estará en el mejor lugar ahora. Una amiga muy querida, y Marta Cavigliazo de Lombardo. Y bueno, me dolió mucho su muerte, porque murió solita, y bueno, ella vivía sola, como muchas veces estoy sola yo, pero a mí no me hace. ¿Estás bien con vos misma? Yo sí. Bueno, eso es muy importante. Yo estoy bien conmigo misma. Bueno, eso es fundamental para la salud mental. Yo estoy tranquila. Cuando estoy sola, hablo con la gata, con las plantas, con las loras que tengo, con el perro. No estoy sola. Además, soy católica y sé que tengo otras compañías espirituales que me están acompañando constantemente. Seguramente. Bueno, yo siempre digo que lo mejor que nos puede pasar es aprender a estar solos. No quiere decir aislarse y ser un ermitaño, pero sí aprender a estar con uno mismo, disfrutar de la soledad de estar con uno mismo, de tomar un café tranquilo, de ver una película solo. Cuando aprendemos a estar solos es muy importante, porque eso no nos limita para estar con los otros, pero sí nos ayuda a poder soportar la soledad, soportar entre comillas, a disfrutar la soledad. Sí, yo disfruto estando solo. Porque tenés muchas actividades, lees, escribís, hablas. Y que pertenezco a algunos lugares como la de Karina Marín, Hilos de Esperanza Nico, Renacer, y bueno,
todo eso hace que yo tenga obligaciones. Exacto. Y Bueno, esto también, el hecho de querer ayudar, ¿sí? Creo que la solidaridad, el hecho de ofrecer, de regalar todo lo que vos sabés, no solo tu sapiencia, sino tu experiencia, hace que estés activa y que te sientas útil. Creo que eso es lo importante, sentirnos útil en lo que hacemos, tengamos la edad que tengamos. Y después de la jubilación muchas veces las personas sienten que porque dejan de hacer su actividad laboral ya no tienen posibilidad de más nada. Y hay un abanico inmenso de posibilidades. y Solo hay que ahora la buscarlo. cooperativa tiene tantos talleres Sí, sí. que es gratuito. O sea, no tienen que gastar nada. Para caminar tampoco tienen que gastar. Exacto. Bueno, y también cultivar los vínculos. A lo largo de la vida nosotros, así como tenemos que aprender a estar solos, también tenemos que aprender a cultivar los vínculos. Claro. Con la familia, con amigos, con compañeros de trabajo, porque eso hace que después tengamos la posibilidad de socializar. Y sobre todo que vamos a mantener nuestra salud mental en buen estado. Exacto. Porque Y sabemos los- que, como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud que dice que hablamos de salud cuando hay equilibrio físico, psicológico y social. Y social. Entonces tiene que haber un equilibrio entre esos tres factores para que nosotros hablemos de salud y por ende de salud mental. Yo creo que es importante también hablar de los niños y las niñas y de los adolescentes cuando son acosados en el colegio. Bien, bien. Bueno, hay un término que se ha acuñado hace unos años que se llama bullying, que todos lo habremos escuchado, que es un término que nos genera cierta incomodidad de hablar. Yo siempre digo que tenemos que tener muy claro, cuando hablamos de bullying, qué es el bullying. ¿Por qué? Yo trabajo no solo como psicóloga en el consultorio, sino que soy docente, doy clases y además trabajo en un gabinete psicopedagógico. Entonces tengo la mirada desde todos los puntos de vista, tengo esa suerte. El bullying es el acoso permanente e insistente hacia una sola persona. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces, si un chiquito le pone la traba a otro, eso no es bullying. ¿Me entiende? Que estén jugando en el patio, le pone la traba una vez, jugando, no estamos hablando de que eso sea bullying. Cuando hablamos de bullying es una conducta permanente hacia una sola persona y puede ser físico, psicológico. Es violencia. Es violencia, pero permanente hacia una sola persona, ¿sí? A veces hacia dos o tres. Y la violencia siempre es pensada. Exacto, y más cuando hablamos de bullying. La persona que hace bullying, yo siempre cuando hablo con los chicos le digo, quien lastima a otro tiene que estar muy lastimado a sí mismo para hacerle daño a otra persona. Quien se burla, quien lastima, quien a propósito hace sentir mal a alguien, que si siempre es la misma persona, estamos hablando que lo están acosando, lo están molestando, no lo están dejando estar tranquilo. Entonces justamente, y eso afecta, porque así como tenemos a una persona, la persona que genera el bullying, digamos el victimario, esa persona es una persona que no está bien emocionalmente ni psicológicamente porque disfruta de hacerle daño a otro. Y después pasa que hay un grupo de personas o de chicos que no directamente hacen daño, pero que se acoplan a esta persona por temor a ser víctimas. Entonces acompaño al victimario para no sentir que puedo llegar a ser una víctima. Y la víctima termina quedándose sola. Hay muchas maneras de bullying. Físico, que como la palabra indica, tiene que ver con todo lo que se le hace, el daño físico, la traba, se le tira el pelo, o se le ha llegado a cortarle el pelo, golpearlo físicamente. Psicológicamente, como por ejemplo humillarlo, burlarse de su cuerpo, burlarse si tiene alguna dificultad intelectual, o burlarse de la familia, De burlarse... una discapacidad. También, bueno. Y la otra forma que es, que también en muchas ocasiones el bullying, cuando nosotros decimos físico, psicológico, también la indiferencia. A veces se deja de lado a una persona, a uno de los chicos, y se los hace sentir incómodos, no se los invita a los lugares, todo el tiempo se les están burlando, pero lo dejan apartado del grupo todo el tiempo. Eso también es otra forma de bullying. Siempre hay que analizar toda la cuestión. Yo siempre digo, hay que hablar con todos los actores de esta situación. El chico que todo el tiempo genera bullying, hay que ver qué pasa en casa, ¿sí? Porque puede ser que sea un niño víctima de violencia también, entonces
lo descarga con sus compañeros, o puede ser que los padres sean violentos con el resto de la gente, entonces él aprendió y naturalizó la violencia. En cuanto al victimario hay que tener mucho cuidado, porque un chico víctima de bullying puede llegar a la depresión, puede llegar a trastornos de ansiedad, puede llegar a muchas situaciones límites, ¿sí? Entonces empiezan a descender en su capacidad de O sea que intelectual. son 2 o más los que están enfermos. Sí. Porque está enfermo el victimario y la Sí, víctima. tal cual. Porque la víctima se termina enfermando ante esta Claro. situación de no poder detenerlo. Entonces, en muchas ocasiones, uno cuando habla de depresión infantil pareciera que es algo raro. No, hay niños deprimidos, hay adolescentes deprimidos y deben atenderse. Y hay esos casos. suicidas pequeños. Sí, y es fatal. Porque así como hablamos del bullying, que se da en la escuela, que en general se da en lugares donde los docentes no tienen la visión, porque o sucede en el baño o en el pasillo o en otro patio, no siempre el docente puede tener la mirada o puede observar. No porque no quiera, sino porque no lo puede ver. Entonces, puede suceder. También hay otro tipo de bullying que se llama ciberbullying, que es a través de las redes sociales. Y es fatal. Últimamente hay muchos casos de ciberbullying a través de las redes sociales. Vamos a hablar de eso Por supuesto. en otro señor. momento porque quiero hablar de eso. Por supuesto, lo vamos a hablar. ¿Eh? Sí, sí. Mucha violencia en lo Mucha. que es toda la televisión. Toda televisión, Y a la cual Instagram, tienen todo. acceso todos los chicos. Sí, bueno, y ahí tienen mucho que ver los padres también. Y sí, pero los padres no tienen tiempo. Exacto. Volvemos a lo de del primer encuentro. La importancia del tiempo de calidad con nuestros hijos. El diálogo. Exactamente. El diálogo. El diálogo y el estar con ellos, el amor, el abrazo, Exacto. el contarle un cuento, el tocarlo, el salir con La ellos. contención. Bueno, quisiéramos seguir hablando, pero no tenemos más tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que usted lo haya disfrutado. Fueron invitados de lujo y realmente creo que no se debe pelear con nadie. Todo esto lleva a eso, a que si usted se pelea con alguien es porque algo le pasó a usted. Si usted está con ira, con bronca, es porque algo tiene adentro que esa bronca, esa ira que tiene, hay que ver por qué. Entonces, no se pelee con nadie porque terminan mal. A veces llegan hasta la muerte. Entonces, por favor, no se pelee con nadie. Cuente hasta 50 millones. Es fácil contar hasta 50 millones. Yo lo he hecho muchas veces. No llegué a 50 millones. Será hasta el próximo jueves, si usted así lo desea, donde estaremos nuevamente aquí en Prevenir Salud. Pero bendiciones para todos, bendiciones para usted y para su familia, y que pase un buen fin de semana. Gracias. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Equipo de oncología del doctor Sergio Rodríguez. Equipo que desarrolla, investiga y trabaja sobre las enfermedades oncológicas y el tratamiento del cáncer desde hace 20 años. Actualmente conformado por la oncóloga clínica, doctora Patricia Hernández, la oncohematóloga, doctora María Laura Jury, la psicooncóloga, licenciada Judith Rodríguez, y el doctor Sergio Rodríguez,
encabezando este grupo al servicio de toda la población de Río Tercero y toda la región. Bar Tano, Resto Bar, un lugar diferente para compartir un café, una picada o una cena con amigos en sus dos direcciones, Libertad 431 y San Martín 295, frente a la cooperativa. Delivery 50 3400. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído